Actividad 5 y actividad 6. En las dos actividades vamos a trabajar con argumentación. En la primera tienen la parte teórica de argumentación. Tienen el concepto de texto argumentativo y de qué es argumentar. Después tienen la estructura del texto argumentativo y después tienen consignas que hacen referencia a esta teoría. Pero para aclarar algunas cosas, nos acordemos de que argumentar tiene como fin persuadir o convencer al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto. O sea, un texto argumentativo va a ser aquel que tenga como objetivo convencer a alguien de que su punto de vista es válido. Para poder convencerlo tengo que utilizar ciertas razones, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una postura con respecto al tema de la apertura del cerro, yo puedo estar a favor o en contra. Si yo estoy a favor, tengo que darle razones al que me está escuchando para convencerlo de que mi punto de vista es el válido, ¿sí? Si yo quiero decir, para mí el cerro tiene que estar abierto porque tal y tal razón, con el objetivo de convencerlo al otro, de la misma forma que si estoy en contra. Para poder convencer a alguien en una discusión cotidiana, en un diálogo, uno no respeta un cierto orden, pero sí cuando uno escribe un texto argumentativo. En el texto argumentativo ustedes van a tener 3 elementos que son la tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Y de ahí hay un cuarto elemento que son los contraargumentos que pueden o no estar. La tesis es la postura que yo tengo sobre el tema. Como les decía recién, por ejemplo, que yo tenga la postura, estoy en contra de la reapertura del Cerro Catedral. El cuerpo argumentativo van a ser las razones que yo doy para sostener esa postura. Y la conclusión va a ser el cierre de ese tema. El cierre de ese tema va a ser un razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente. Tiene que estar coherente con lo que yo vengo diciendo. Bueno, cuando ustedes terminan eso, tienen preguntas que hacen toda referencia a la teoría, que expliquen con sus palabras qué es argumentar, o sea que hagan algo parecido a lo que acabo de hacer yo. Expliquen con sus palabras qué es argumentar, expliquen también con sus palabras cuál es la estructura del texto argumentativo. Leyendo se van a dar cuenta también de la respuesta de la pregunta 3, cuál es el elemento que puede aparecer o no en un texto argumentativo. En el punto 4 les pide que averigüen por medios de internet o por algún libro que tengan en su casa y que hablen sobre argumentación, en qué textos se puede encontrar la trama argumentativa. Y por último, les plantean 3 tesis o posturas y a esas 3 tesis o posturas ustedes lo que tienen que hacer es agregarles 2 argumentos a cada una. No importa si ustedes están a favor o en contra de estas posturas. A veces uno tiene que ponerse en el lugar del otro para poder entender sus razonamientos. Las 3 tesis o posturas son: el lenguaje inclusivo está de moda, las personas prefieren a partir de la cuarentena trabajar desde sus casas y el fútbol debe volver para entretener a la gente. Por ejemplo, en el caso de la segunda postura yo puedo decir: las personas prefieren a partir de la cuarentena trabajar desde sus casas ya que se evitan problemas en el tráfico, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí yo estoy dando una razón que sostiene mi postura. Esa sería la actividad 5 y de ahí pasaríamos a la actividad 6. En la actividad 6 nosotros vamos a desarrollar y vamos a profundizar un poco más lo que es la argumentación. Ustedes con la actividad anterior tienen la primera parte teórica y ahora lo que ustedes van a tratar de entender son los recursos que se utilizan en la argumentación. Porque yo puedo dar argumentos, pero también tengo ciertos recursos que puedo yo utilizar. Por ejemplo, en el tema sobre la liberación de los datos de los datos móviles en tiempos de cuarentena para que los chicos estudien. Ese sería el tema, si yo estoy a favor o estoy en contra. Si yo estoy a favor voy a tener que dar argumentos, pero además puedo utilizar estos recursos. Por ejemplo, acá tenemos cita de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar la palabra de una persona autorizada para apoyar mi tesis. Y si mi tesis tiene que ver con la liberación de datos en tiempos de pandemia para que los alumnos estudien, puedo utilizar las palabras que ha tenido el ministro de Educación, por ejemplo, porque es una autoridad en temas de educación. Entonces yo para apoyar mi argumento tengo que traer a alguien que sea una palabra autorizada en el tema para poder fortalecer mi punto de vista. Después tenemos ejemplos. Los ejemplos son siempre casos particulares de cuestiones generales. En el caso del tema de la liberación de datos, yo puedo decir, por ejemplo, en Bariloche, en ciertas zonas, no llega el Wi-Fi. Entonces yo ahí
doy un ejemplo particular que me puede ayudar a fortalecer mi punto de vista. Después tenemos la pregunta retórica. La pregunta retórica es una pregunta que no pide una respuesta, es una pregunta que apunta a la reflexión. En el caso que les vengo ejemplificando, podríamos decir, ¿vamos a dejar que nuestros alumnos sigan sin poder realizar sus actividades? En este caso, cuando uno escribe un texto y utiliza esa pregunta, no es para que alguien después te conteste, sino que es una pregunta que apunta a la reflexión. Por otro lado, tenemos datos y estadísticas. En este caso, justamente se utilizan estadísticas para demostrar que mi punto de vista es el válido. Entonces yo puedo decir, en Bariloche el 60% de los estudiantes no tienen acceso a Wi-Fi, por ejemplo. Y por otro lado está la concesión. La concesión consiste en simular que uno le da una especie de espacio de razón al contraargumento, al argumento contrario, para poder agregar después al final la demostración de que ese argumento es un poco débil. Entonces yo puedo decir, es cierto que Internet nunca se ha liberado en la Argentina, pero en este contexto las empresas tendrían que demostrar que pueden comprometerse con la ciudadanía. Entonces uno le da una especie de espacio, pero después vuelve al mismo punto de vista para demostrar que el punto de vista propio es el válido. Entonces en esta primera hoja tenemos esa explicación que yo les acabo de dar, pero con otros ejemplos, ¿sí? Entonces tienen la parte teórica. El ejercicio que tienen que hacer en este caso es elegir una de estas situaciones que se les proponen acá y hacer una lista de los argumentos que utilizaría para convencer al otro, y que en esa lista de argumentos tienen que incluir los recursos explicados anteriormente. Tienen que usarlos sí o sí a todos. Tenemos tres situaciones. La primera es que usted asume como un director técnico en un equipo de fútbol que viene de perder 5 partidos seguidos. En su primera práctica decide modificar el sistema táctico y sumar jugadores a la defensa. Al terminar la misma, algunos periodistas le cuestionan los motivos de su decisión. Entonces ustedes en esa situación se ponen en la piel del director técnico y hacen una lista de argumentos, utilizando los recursos aprendidos anteriormente. La segunda situación es que usted es un adolescente que busca autorización para ir de campamento con sus amigos. Su familia no lo quieren dejar ir, entonces lo que usted tiene que hacer es tratar de convencer a su familia de que usted es apto para ir de campamento. En el último, usted es diputado nacional y busca promover un proyecto de ley para despenalizar el consumo personal de sustancias prohibidas. Tienen que hacer lo mismo, utilizar argumentos y utilizar los recursos que les acabo de explicar. Y con eso terminarían la actividad 5 y la actividad 6 y la primera parte del año.